Dicen que en noches como esta, el velo entre los mundos es mucho más delgado. La línea que lo delimita desaparece y los ecos de las víctimas del pasado vuelven para reclamar la vida que les fue robada. ¿Y de qué estás hablando, Esther? Estoy hablando de que hace siglos el terror gobernaba en cada rincón, y es que no hay nada más peligroso que una multitud contagiada de miedo. La caza de brujas se extendió como un incendio imparable, devorando la vida de inocentes. Vecinos se volvían contra vecinos, acusando a cualquier alma de pactar con el diablo. Pero el diablo únicamente existía en aquellos que afirmaban verlo en otros y que de esta forma provocaban el inicio de las numerosas pesadillas que acontecieron. Bastaba con una mirada, una palabra o una hierba encontrada en la cocina, cualquier mínima cosa para que la vida de una persona ardiera en el infierno. Cientos de mujeres y algunos hombres fueron llevados a los tribunales acusados de brujería en nombre de una justicia enferma que buscaba desatar su ira y calmar su sed de sangre. Dime tú, ¿cuánto tiempo serías capaz de aguantar la tortura para defenderte de unas acusaciones que te llevarán a la muerte? ¿O cuánto tiempo serías capaz de soportar el dolor de todas las capas de tu carne calcinándose en la hoguera a punto de hacerte desaparecer? ¿Qué tal, curiositoso, curiositosa? Soy Esther Katana y te doy la bienvenida a Curiositasium, tu canal favorito. Hoy voy a aprovechar que estamos en las mágicas y enigmáticas noches de Halloween, que por si no lo sabías es una de las que más me gustan del año, para hablaros de brujas. Y aunque parece divertido, lo que hoy te espera no te dejará indiferente, ya que va a removerte emociones de todo tipo, porque hablaremos de la fiebre de histeria colectiva que acabó con la vida de muchísimas personas gratuitamente, sin motivo justificado. Y aquí escucharás las últimas y desgarradoras cartas y testimonios de quienes fueron acusados previo a ser brutalmente asesinados. Te aseguro que sus palabras te dejarán los pelos de punta y un nudo en la garganta. Y para finalizar, además, hablaremos de las curiosidades que rodean las brujas caricaturescas que conocemos. Te recuerdo una vez más que puedes encontrarme en plataformas de audio como Spotify, y si me acompañas a través de YouTube, igualmente darte las gracias por estar aquí conmigo en nuestro espacio para hablar de los secretos del mundo y otros temas variopintos que no todos conocen y que tú no te puedes perder, ¿verdad que no? Comenzamos. Y es que tú podrías haber sido acusado o acusada si hubieras nacido por aquellos entonces. El mundo se olvidó del pasado, pero hoy estamos aquí precisamente para recordarlo todo. Nuestro cometido es reconocer la cara más horrible del ser humano, la parte que actúa desde la incoherencia y en este caso para con los de su especie. Uno de los casos más famosos fueron los juicios de Salem en 1692. En las colonias de América del Norte, aproximadamente 200 personas fueron acusadas, de las cuales 20 ejecutadas, 14 mujeres y 6 hombres. En Europa, la caza de brujas fue aún más intensa. Durante los siglos XVI y XVII, miles de mujeres fueron condenadas a morir en la hoguera. Un ejemplo de esto fue el juicio de las brujas de Bamberg en Alemania. En 1487 se publicó un manual muy influyente conocido como Malleus Maleficarium o Martirio de las Brujas, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto fue clave, ya que sirvió de guía para otros inquisidores en la identificación y el juicio de brujas, promoviendo su persecución en Europa. Del contenido de este libro es muy crudo y más adelante leeremos exactamente qué decía. ¿Y quiénes eran los inquisidores? Eran oficiales de la Iglesia Católica encargados de investigar, juzgar, castigar los delitos contra la fe cristiana. Estas figuras se asocian principalmente con la Inquisición, una serie de instituciones judiciales que a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna combatían creencias y prácticas consideradas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Los inquisidores eran quienes interrogaban a los sospechosos, recolectaban pruebas y en muchos casos utilizaban métodos de tortura para obtener confesiones. Los veredictos de brujería eran redactados siguiendo estructuras legales específicas. En Escocia, el juicio de Agnes Sampson en 1591 es un claro ejemplo. Su veredicto decía lo siguiente, te leo: tú, Agnes Sampson, ha sido hallada culpable de ejercer maleficios y usar hechicería para invocar tempestades contra el rey. Por tales abominaciones, esta corte te condena a ser estrangulada y luego quemada en la hoguera. Otro ejemplo impactante son los juicios de Würzburg, que se llevaron a cabo entre 1626 y 1631 en Alemania. Estos resultaron en la ejecución de más de 150 personas, con sentencias como: el tribunal ha encontrado a Ana María culpable de haber practicado
practicado brujería y haber envenenado a niños. Por ello se condena a que sea llevada a la hoguera para que su cuerpo sea purificado. Las sentencias de muerte, especialmente las de quema en la hoguera, eran comunes en países como Alemania, Francia y Suiza. Llegados a este punto me he visto en la necesidad de quitarme la diadema porque considero que este tema se va complicando y se va haciendo cada vez más chungo y creo que es importante mostrar un respeto hacia las víctimas. Dicho esto, continuamos con el contenido que se esconde en el libro Malleus Maleficarium. Así que ahora voy a leerte unos fragmentos y citas que aparecen en este escrito. Prepárate porque telita. Las brujas, al hacer pactos con el diablo, no solo han abandonado la fe en Dios, sino que han obtenido poderes que les permiten infligir dolor y sufrimiento a otros. Por tanto, su condena es justa y necesaria para el bienestar de la comunidad. Atenta y atento a esto, porque no veas. Si una mujer es acusada de brujería y no confiesa, esto es una clara indicación de que está bajo la influencia del diablo y no puede ser creída. Espérate, que no me entero. O sea, que una mujer es acusada de brujería y no confiesa que eso que ha hecho malo porque realmente ella sabe que no ha hecho nada malo, por tanto no confiesa. Si no confiesa esto, ya es una indicación de que la mujer es que seguro que es bruja. O sea, si no te dice que lo ha hecho, es bruja. O sea, no hay manera de salir de aquí. En el momento en que han hecho así contigo, que sepas tú que si tú dices que no, todavía eres más bruja entonces, por no haber confesado lo que ellos quieren escuchar. Si lo confiesas, eres bruja. Pero si no lo confiesas, está clarísimo que eres bruja. Muy bien. Pero es que esto sigue, porque esto no ha terminado. Bueno, no termina realmente. Os estoy mostrando algunas cosillas. Sigo, ¿eh? Si se encuentra la acusada culpable de brujería, debe ser llevada a la hoguera, ya que el fuego purifica el alma y permite que el cuerpo no quede contaminado por su maleficencia. Y bueno, ya en relación con el uso de la tortura, escucha bien esto, porque yo me quedé de piedra. Es lícito usar torturas, ya que la confusión causada por el dolor puede llevar a la verdad, que de otra forma permanecería oculta. Si se considera que la acusada es culpable, es necesario aplicar torturas que no solo provoquen dolor, sino que también la lleven a confesar sus crímenes, porque es la única forma de llegar a la verdad si ella no lo hace por su propia voluntad. Vamos a ver. Es lícito utilizar torturas, ya que la confusión causada por el dolor puede hacer que nos encontremos con la verdad. La verdad porque la persona no puede más, básicamente, y al final termina diciendo lo que quieren oír. Vale. De otra forma, permanece oculta, evidentemente. Si a ti no te hacen daño, pues no vas a decir algo que no has hecho. Bueno, aquí esta parte, si se considera que la acusada es culpable, es necesario aplicar torturas que no solo provoquen dolor. O sea, si no son torturas que provoquen dolor, es una tortura que provoque algo más allá, ¿no? Algo más allá que es la muerte, ¿no? La muerte, si no confiesa, vamos a seguir torturándola hasta la muerte, ¿no? Es necesario aplicar torturas que no solo provoquen dolor, ¿qué más? Lo siguiente es que se desmaye y se muera, ¿no? O que no pueda más, ¿no? Sigo porque tengo que seguir. Los jueces deben tener mucho cuidado con la evaluación de las pruebas y es fundamental que escuchen los testimonios de las víctimas, ya que su sufrimiento es evidencia clara de la culpabilidad de la acusada. O sea que las víctimas dicen la verdad. Sí o sí, dicen la verdad. No hay nada más que ver. Ellas dicen la verdad y la acusada, diga lo que diga, está mintiendo todo el tiempo. Aquí no se pone en duda que la víctima esté mal de la olla o que tenga otras intenciones, no. La víctima tiene toda la verdad porque la pobrecita ha sufrido mucho todo esto que le ha hecho la bruja, así que evidentemente tiene la verdad absoluta. Y la bruja, diga lo que diga, si dice algo es porque es bruja y si dice que no es bruja, más bruja es. Muy bien. Y finalmente se justifica la caza de brujas de la siguiente manera. Escucha. Es un deber sagrado para los hombres de fe perseguir a aquellos que hacen el mal y erradicar a las brujas de la tierra, pues su existencia amenaza el orden divino y la paz entre los hombres. Tremendo. Y valorando el increíble panorama de estos tiempos, yo, por mi cuidado personal, me preguntaría en aquella época, si yo hubiera nacido por esos tiempos, ¿qué tiene que hacer un hombre o una mujer para ser acusado de bruja o brujo, ¿no? Precisamente para saber qué no debo de hacer y pasar desapercibida.
Y también me hago la pregunta de por qué sucedía esto más con mujeres. Resulta que una de las razones más comunes por las cuales una persona podía ser acusada de brujería era tener un comportamiento inusual. Cualquier persona que mostrara actitudes que no se ajustaran a las normas de la comunidad podía ser vista como sospechosa. Además, la disputa entre los vecinos, familiares y amigos en muchas ocasiones conducían a acusaciones. Por lo tanto, era normal que desacuerdos personales, agravios no resueltos o envidias desembocaran en acusaciones de brujería. Otro motivo de peso eran las enfermedades o las desgracias inexplicables, las cuales se le buscaba una causa sobrenatural. Y en estos casos se creía que las brujas tenían el poder de causar daños a través de maldiciones o hechizos. Muchas personas acusadas de brujería lo fueron porque otros confesaron bajo coacción, alegando que habían sido poseídas o que otros les habían hechizado. Esto generó una cadena de acusaciones, ya que algunos confesaban falsamente para evitar la ejecución. Aunque algunos hombres también fueron acusados, las mujeres constituían la gran mayoría. Y es que en las sociedades puritanas de la época, las mujeres estaban subordinadas a los hombres y se las consideraban más propensas al pecado y a la tentación. La teología cristiana dominante en el siglo XVII, que se basaba en la figura de Eva en la Biblia, consideraba a las mujeres como más inclinadas a la debilidad moral y a la maldad, por ende más susceptibles a la influencia del diablo. Aquellas con carácter fuerte que desafiaban la autoridad masculina o que no mostraban sumisión podían ser percibidas como amenazas. Y las viudas y mujeres solteras también eran vistas con recelo, especialmente si tenían propiedades o independencia económica. Sin un hombre que las protegiera, eran más vulnerables a acusaciones, ya que la falta de un tutor masculino las hacía parecer socialmente inestables. Y otro factor que podía levantar sospechas era el aislamiento. Las personas que vivían apartadas o que no participaban activamente en la vida comunitaria eran vistas con desconfianza, ya que aquellos que vivían al márgenes del grupo social eran fácilmente considerados como diferentes o incluso peligrosos. Las mujeres que actuaban como curanderas o parteras, con un conocimiento en remedios naturales o medicina tradicional, solían despertar sospechas. De hecho, si algo salía mal durante algunos de sus tratamientos o si alguien fallecía bajo sus cuidados, podían ser rápidamente acusadas de brujería. Y por si no lo sabías, una partera es una mujer que asiste y acompaña a las mujeres durante el embarazo. Y por otro lado, una curandera es una sanadora que utiliza remedios naturales, rituales y conocimientos espirituales para tratar enfermedades físicas, emocionales e incluso espirituales de cualquier persona de la comunidad. Muchas acusaciones incluían relatos de encuentros sexuales con demonios, y la imagen de la mujer como tentadora, capaz de seducir y corromper, reforzaba la creencia de que eran más propensas a practicar la brujería. Además, en este contexto social, la caza de brujas se convirtió en una forma de desviar la atención a otros problemas y culpar a otros. Y entonces ya sabemos lo que no debemos de hacer. Y ahora digo yo, me pregunto, ¿qué comportamiento era el esperable en aquella época si no se puede hacer nada? No vaya a ser que hagamos algo que no se pueda. Pues, aunque la lista de comportamientos que podían llevar a una acusación era muy amplia y arbitraria, había ciertos patrones de conducta que, si se seguían estrictamente, podían reducir las probabilidades de ser acusado de brujería. Por ejemplo, el seguir las normas participando regularmente en los servicios religiosos. Y en cuanto a las mujeres, se esperaba de ellas que llevaran una vida familiar convencional, ajustándose al rol de madre y esposa sumisa. Es decir, se esperaba de ellas que se dedicaran principalmente a las tareas domésticas y a cuidar de los hijos. La estructura patriarcal era muy fuerte y las mujeres debían obedecer a la autoridad de sus maridos o de los hombres de su familia sin cuestionar. Y las enseñanzas religiosas promovían la humildad y el autocontrol, y cualquier muestra de independencia o autosuficiencia era vista con desconfianza. Y además debían vestirse de manera modesta, evitando llamar la atención con adornos innecesarios. Por ejemplo, la cadenita que yo tengo aquí. Yo habría sido tachada de bruja la primera. Debían comportarse de forma reservada, sin destacar públicamente. También se esperaba que no interfirieran en asuntos públicos o legales, que eran vistos como de dominio masculino. Y en cuanto a las pruebas para comprobar si una acusación de brujería era real o falsa, decirte que entre los métodos más comunes estaban los testimonios de las víctimas, que en muchas ocasiones se trataban de niñas o adolescentes que presentaban comportamientos como convulsiones o alucinaciones y atribuían sus males a brujería.
Y las confesiones forzadas bajo tortura eran también habituales y muchos acusados confesaban falsamente para evitar más sufrimiento o la ejecución. Uno de los métodos más controversiales era la llamada, agárrate, prueba espectral, en la que se afirmaba que el espíritu de una bruja podía atacar a una persona mientras el cuerpo de la acusada estaba en otro lugar. Así que sepa usted que yo estoy aquí ahora mismo grabando este vídeo y que a la misma vez estoy empujando a uno por las escaleras que no conozco, ni sé qué escaleras son, ni en qué momento lo hice, pero por lo visto lo estoy haciendo. Nadie te ha visto en la casa de nadie, pero tú has estado allí. No hay prueba de nada visual ni rastro de nada, pero tú has estado allí, seguro. Porque además la víctima tiene la razón, la víctima no miente. La víctima no está loca ni tiene malas intenciones, no, la víctima es una santa, un santo. Así era el mundo, así era el mundo. Que vamos, que lo que tenemos ahora, cuidadito, pero que así estaba el mundo también, telita, tampoco. Y por supuesto, aunque no tenga ni pies ni cabeza, esta prueba era aceptada en los juicios de Salem como evidencia válida. También se practicaban inspecciones en busca de marcas del diablo en el cuerpo, como verrugas o cicatrices, ya que estas eran consideradas pruebas de un pacto con el demonio. Y espérate que te cuente, porque estas marcas se pinchaban con una aguja y si el acusado no sentía dolor o no sangraba, se asumía su culpabilidad. El tema es que la persona que estaba valorando si tú sufrías o no era una persona ajena a ti, que da igual si tú estuvieras chillando, gritando, llorando porque te duele lo que te están haciendo, que si la otra persona considera que tú no estás sufriendo, por mucho que tú berres, tú no estás sufriendo. Así que dime tú a mí, tampoco, no hay opciones. La evidencia está, pero los ojos están ciegos y las orejas no escuchan, y que aquí cada cosa, pues eso. El demonio lo tiene todo el mundo dentro, menos los que fueron acusados, desde luego. También se realizaban pruebas físicas extremas, como la famosa prueba del agua. Ahora te voy a contar. Se creía que el agua rechazaba a los brujos, por lo que a los acusados se les ataba y se lanzaba al agua. Si flotaban, eran considerados culpables, digamos que el agua los escupía, pero la gran mayoría morían ahogados antes de ser rescatados. Por tanto, ¿qué más da si al final se demuestra tu inocencia si no te sacan en el momento en que te acaban de lanzar al agua y te dejan ahí un rato? No sirve para nada. Por tanto, ¿qué tipo de prueba es esta? Esto es otra condena, otra tortura porque te hacen ahogarte y otra condena a muerte. En cuanto a las pocas formas de comprobar la inocencia, si es que había alguna, la persona trataba de demostrar su buena reputación. Podían presentar testigos que aseguraran que no habían visto comportamientos sospechosos, pero estos testimonios normalmente eran desestimados en favor a pruebas más impactantes en contra. ¿Qué es más interesante? ¿La persona que dice de mí que soy una persona normal y corriente y que no hago nada raro? ¿O una persona que diga que cada vez que me mira ve en mis ojos al diablo? Pues evidentemente es mucho más interesante lo que dice la segunda persona, así que va a misa. Llama eso, es más interesante, ¿verdad? En algunas comunidades no se ejecutaba a las mujeres en estado hasta después del parto, pero esto no garantizaba que fueran eximidas de la acusación, que no había forma de librarse, vamos. Visto lo visto, en aquella época la desprotección era una realidad. Toda persona podía ser vulnerable a sufrir esta condena, ¿no? Pues sí, absolutamente nadie estaba completamente a salvo de ser señalado como brujo o bruja, ya que este clima afectaba a todos, sin importar su estatus social, género o reputación. ¿Cuáles eran los métodos en los juicios de muerte? Uno de los métodos más utilizados era el ahorcamiento. Las autoridades organizaban el evento, se llevaba a cabo la construcción de la horca y se aseguraba de que estuviera en buenas condiciones y pudiera soportar el peso del condenado. La persona acusada era conducida al lugar de ejecución, escoltada por guardias o autoridades mientras el público se reunía para presenciar el evento. Un oficial leía la sentencia y se dirigía a la multitud explicando los crímenes de la acusada. Se permitía que la persona dijera unas últimas palabras, aunque el ambiente solía ser hostil. La acusada era llevada a la horca y se le colocaba la soga alrededor del cuello. A veces era levantada de la trampa y otras veces un simple tirón de la cuerda causaba su caída, lo que resultaba en la muerte por asfixia o fractura cervical. La muerte no era instantánea y podía tardar varios minutos, durante los cuales la persona sufría. La gente presenciaba el evento. Una vez la persona estaba muerta, se dejaba el cuerpo colgado durante un tiempo para intimidar a otros y disuadir a posibles brujas. La quema en la hoguera era un método de ejecución más común en Europa que en las colonias americanas. Consistía en atar a la persona en una estaca o plataforma y luego prenderle fuego.
se realizaba una gran preparación para la ejecución, eligiendo un lugar amplio y visible donde pudiera reunirse una multitud. Se construía una pira de madera con otros materiales inflamables, y en la parte superior se ataba a la persona acusada. La acusada era escoltada al lugar y podía estar acompañada por un clérigo o personas que intentaran consolarla. Que dime tú a mí qué consuelo había aquí cuando sabías que eras inocente y estabas sentenciada a sufrir un infierno. Cuando se proclamaba la sentencia, la audiencia podía incluir insultos o gritos de odio hacia la acusada. Se le permitía a la persona dar un último testimonio, que en muchos casos era un gran reflejo de su desesperación. La muerte no era inmediata, ojalá. Podía llevarse varios minutos durante los cuales la persona sufría intensamente. El cuerpo se consumía en la hoguera. En algunos casos se recogían los restos para el entierro, aunque se solían dejar como advertencia. Y aunque menos común para acusados de brujería, la decapitación también se hacía a veces. Se elegía un lugar para la ejecución y se preparaba una espada o un hacha. Se permitía a la persona hablar antes de la ejecución y se realizaba de un solo golpe. Aunque la tortura no era considerada un método de ejecución en sí mismo, muchos acusados murieron a consecuencias de las severas heridas causadas durante los interrogatorios. Finalmente, las ejecuciones sumarias también ocurrieron en momentos de histeria colectiva. En estos casos, las multitudes, influenciadas por el miedo y el pánico, asesinaban a los acusados sin que hubiera un juicio formal. Estos actos de justicia por mano propia eran extremadamente violentos. ¿Cuál era exactamente el procedimiento que se llevaba a cabo? Te lo voy a detallar para que te puedas imaginar, hasta tal punto de que si algún día te quieres recrear en una pesadilla y quieres utilizar este tema, puedas hacerlo pues con todo lujo de detalles para que puedas empatizar y vivir esta sensación de agonía que experimentaron estas personas durante estos momentos tan horribles de aquella época. El proceso comenzaba con la denuncia de una persona acusando a otra de brujería. Ya sabes, esto de acusaciones que podían surgir de conflictos personales, de envidias o como resultado de enfermedades y desgracias, como ya hemos dicho antes. Una vez que se hacía una acusación formal, que la verdad es que no sé dónde está aquí la formalidad, la persona acusada era arrestada. Los detenidos eran mantenidos en condiciones inhumanas, en prisiones abarrotadas y sin acceso a defensa legal adecuada. La persona acusada era llevada ante un magistrado o juez para un interrogatorio inicial. Esto no era legalmente protegido y muchas veces se utilizaban tácticas intimidatorias. Se le hacían preguntas sobre su vida, sus prácticas y su relación con el diablo o la brujería. También se le podía preguntar si conocía a otras personas que practicaran la brujería. Los procedimientos para determinar la culpabilidad incluían varias pruebas que las más comunes ya las hemos comentado anteriormente. Me refiero a la prueba espectral, las inspecciones físicas en busca de marcas del diablo y la prueba del agua. Los juicios de brujería eran generalmente rápidos. Los jueces no siempre tenían experiencias en cuestiones legales. La presión social y el pánico influían en sus decisiones. La acusación presentaba sus testimonios y pruebas, mientras que la defensa, que solía ser inexistente, podía presentar testigos o pruebas a favor de la acusada. Después de escuchar los testimonios, el tribunal dictaba un veredicto de culpabilidad o inocencia, que ya sabemos que sobre todo era de culpabilidad, incluso sin pruebas concluyentes, y la acusada era declarada culpable. Las sentencias podían incluir ejecución, encarcelamiento o trabajos forzados. Y bueno, ya sabemos que las ejecuciones de muerte eran como espectáculos públicos destinados a servir de advertencia a otros o reafirmar el control de la comunidad sobre la brujería. Agárrate porque esta es la parte más desgarradora del vídeo. Vas a ver. Resulta que existen testimonios de personas que fueron testigos directos de estos asesinatos y también cartas y escritos de los propios acusados que en todo momento defendieron su inocencia hasta el fin de sus días. Abre las orejas ahora porque voy a leerte alguno de estos testimonios. Esto que te voy a leer es un fragmento de la carta de Rebecca Nurse en Salem en 1692. Decirte que Rebecca Nurse fue una mujer de 71 años acusada de brujería. Escribió una carta a las autoridades coloniales declarando su inocencia. Aunque no se conserva el manuscrito original, su contenido fue registrado en los documentos del juicio.
y en su carta decía lo siguiente: estas personas testifican cosas que no he hecho. No puedo dar cuenta de ellas, Señor. No sé cómo se puede llegar a esto, ni cómo me acusaron de estas cosas. No puedo decir qué responder, pero confío en que el Señor se encargará de la justicia. Soy inocente y solo pido a ustedes que consideren si las pruebas que se presentan en mi contra son suficientes para destruir una vida inocente. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, Rebecca fue condenada y ahorcada el 19 de julio de 1692. Vámonos con la carta de Johannes Junius en Würzburg en 1628. Johannes fue un alcalde de Alemania que fue ejecutado por brujería, y aquí te voy a dar dos extractos de la carta. Durante su encarcelamiento escribió una carta secreta a su hijo antes de ser ejecutado, describiendo el proceso de tortura al que fue sometido para obtener su confesión. Su carta es uno de los testimonios más desgarradores de la caza de brujas. Escucha: querida hija, no puedo describir con palabras lo que me han hecho pasar. Cuando fui llevado por primera vez ante el juez, me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me colgaron en el aire, jalando mis extremidades hasta que pensé que mis articulaciones se iban a romper. Me pusieron peso en los pies hasta que el dolor fue tan insoportable que desearía estar muerto. Después de esto, me aplicaron el tormento del fuego, me quemaron las manos hasta que pude oler mi propia carne chamuscada. No podía soportar más y finalmente dije todo lo que querían oír, aunque era completamente falso. Amada hija, te ruego que sigas viviendo con dignidad y fortaleza, aunque tu padre ya no estará aquí para verte crecer. No escribo esta carta con mi propia mano, sino que otra persona lo hace por mí, porque mis manos están destrozadas por la tortura. Cuando estuve ante el tribunal, me hicieron preguntas imposibles y aunque soy inocente, me torturaron hasta el punto de la muerte. Me hicieron confesar cosas que nunca he hecho. Me dijeron que si no confesaba, seguirían torturándome hasta que lo hiciera. Finalmente, en mi desesperación, admití todo lo que querían oír. Después, fui condenado a muerte. Y de esta forma fue ejecutado en la hoguera el 6 de agosto de 1628. Es muy duro. Este es uno de los testimonios más vividos que tenemos sobre las torturas usadas en los juicios de brujas. Johannes Junius fue sometido a torturas físicas brutales como el estrapado, que no lo he explicado, en el que la persona era colgada de las muñecas con pesas en los pies, además del uso del fuego para quemar la piel y otros métodos terroríficos de la época. Otro testimonio fue el de Richard Goodman en Salem en 1692. Richard fue un observador de los juicios de brujas en Salem y escribió una carta a un amigo en Inglaterra describiendo lo que había presenciado. Es una locura lo que está ocurriendo aquí. Vi una pobre mujer llevada al tribunal, acusada de ser bruja. No había pruebas claras, solo la palabra de los niños que aseguraban que la habían visto con el diablo. A pesar de su llanto y de su insistencia en que era inocente, la condenaron. Esta fiebre se ha apoderado de todos y temo que ninguno esté a salvo de estas acusaciones infundadas. Vámonos con la carta de Dietrich Flade en Trier, Alemania, 1589. Dietrich Flade fue un juez y rector de la Universidad de Trier, que inicialmente estuvo en contra de la persecución de brujas, pero posteriormente fue acusado de brujería y ejecutado. En esta carta escrita desde su encarcelamiento expresaba su desesperación. Nunca pensé que la justicia pudiera ser tan injusta. Estoy encarcelado por la misma causa que siempre consideré falsa y basada en supersticiones. Me han acusado de lo que siempre rechacé, el trato con el diablo. Mi conciencia está limpia, pero sé que las palabras que se me han impuesto serán suficientes para sellar mi destino. Que Dios tenga piedad de mi alma, pues los hombres no la tendrán. Fue torturado para obtener una confesión y posteriormente ejecutado en 1589. Otra carta pertenece a la condesa de Schwerin en 1628. Esta condesa fue una figura notable que intervino para tratar de detener la caza de brujas en su región. Escribió una carta al rey Cristiano IV de Dinamarca solicitando clemencia para las mujeres acusadas. Dice así: Majestad, no puedo permanecer en silencio ante lo que está sucediendo en mi tierra. Mujeres, algunas de las cuales conozco desde la infancia, están siendo acusadas injustamente de pactos con el diablo y otras atrocidades que no puedo creer. Las pruebas son insustanciales, basadas en rumores y confesiones obtenidas bajo tortura. Le ruego, como su fiel súbdita, que intervenga y ponga fin a estas persecuciones injustas
antes de que más almas inocentes sean condenadas. Y esta intervención fue inusual, ya que pocas personas de la nobleza se atrevían a oponerse a los juicios por brujería. Vámonos con el testimonio de George Burns en Salem, 1692. George fue un antiguo pastor de Salem que fue acusado de ser el líder de las brujas en la región y fue condenado a muerte. En el patíbulo, justo antes de ser ahorcado, pronunció un discurso impactante defendiendo su inocencia. Escucha: no soy culpable de las acusaciones que me hacen. Nunca he tenido pacto con el diablo, ni he practicado la brujería. Dios es mi testigo y él sabe que mi conciencia está limpia. Aunque me condenan injustamente, perdono a los que me han acusado y a los que llevan a cabo esta ejecución. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Después de su discurso, Burns recitó el Padre Nuestro, algo que según la creencia de la época un brujo no podía hacer. A pesar de esto, fue ejecutado. Maria Holling en Nordlingen, en Alemania, en 1593, fue una mujer acusada de brujería. Durante su encarcelamiento escribió una carta defendiendo su inocencia, en la que se quejaba de los métodos utilizados para obtener confesiones. Dijo así: a quien corresponda, ruego que estas palabras sean escuchadas. Soy inocente de todo lo que se me acusa. No he practicado hechicería ni tenido tratos con el diablo. Los tormentos a los que me han sometido han sido más de lo que puedo soportar, y temo que, si continúan, mi cuerpo y mi mente se quebrarán y podría confesar cosas que no he hecho. Si eso ocurre, que quede claro que no es la verdad lo que están escuchando, sino palabras arrancadas de mi sufrimiento. Pido con todo el corazón que se me conceda justicia verdadera y no la muerte injusta que parece esperarme. Y María finalmente fue liberada después de que los jueces no pudieran obtener una confesión a pesar de la tortura. Ahora voy a leerte un fragmento del testimonio de Johann Weyer en 1577, que fue un médico que se opuso abiertamente a la persecución de brujas, alegando que muchas de las mujeres acusadas eran en realidad personas que sufrían enfermedades mentales, y en una carta dirigida al duque de Cleves escribió lo siguiente: lo que estamos presenciando es una tragedia de proporciones épicas. Hombres y mujeres inocentes están siendo torturados y ejecutados bajo acusaciones que carecen de fundamento. He examinado personalmente a varias de estas mujeres y puedo decir con certeza que no son brujas, sino personas que sufren delirio o melancolía. La ignorancia de quienes dirigen estos juicios está costando vidas humanas que no deberían perderse. Johann además es conocido por su obra, a ver si me sale la pronunciación, De Praestegis Daemonum, en la que denunció las supersticiones que sostenían la caza de brujas. Y por último te traigo el testimonio de Isabel Cowrie en Escocia, 1662. Isabel fue una mujer escocesa acusada de brujería. Su caso es notable por la detallada confesión que hizo voluntariamente. Durante sus confesiones, Isabel expresó descripciones vividas y dramáticas de sus supuestas prácticas de brujería, lo que la convierte en uno de los casos más documentados y fascinantes. En una parte de su testimonio dijo lo siguiente: nos convertimos en liebres cuando queríamos. Todo lo que teníamos que hacer era decir 3 veces: I saw go intil a her, with sorrow and search, and mickle care. And I saw go in the devil's name, I while I come home again. Y al instante nos convertimos en liebres y corríamos velozmente por los campos para volver a nuestra forma humana. Simplemente repetíamos otras palabras secretas. Aunque sus confesiones están llenos de elementos fantásticos, es probable que hayan sido el resultado de delirios de haber sido inducida a confesar bajo coacción. Isabel es recordada por su riqueza en detalles en sus declaraciones, que diferían mucho de las confesiones obtenidas por tortura en otros casos. Este tipo de confesiones, aunque intrigantes, muestra cómo la presión social, la histeria colectiva y la desesperación personal podían llevar a las acusadas a aceptar y hasta detallar con precisión actividades que probablemente nunca sucedieron en realidad. ¿Qué métodos de tortura fueron los más utilizados en estos casos? La rueda era uno de esos métodos. La víctima era atada a una gran rueda de carro y era golpeada con una barra de hierro. Este procedimiento podía durar horas o días, causando un sufrimiento extremo antes de que la persona muriera. Algunas veces las víctimas eran desmembradas y sus miembros eran colocados en la rueda para ser exhibidos públicamente. Otro método fue la prensa o aplastamiento, que implicaba colocar a la víctima bajo una tabla o un estante sobre el que se añadían piedras o pesos. La persona era sometida a una presión extrema, lo que podía llevar a una muerte lenta y agonizante. Un caso famoso de aplastamiento fue el de Giles Corey, un hombre de Salem que fue presionado a muerte en 1692 por negarse a responder a los cargos de brujería.
Su caso destacó por la brutalidad del método y la controversia que generó. ¿Cómo se explica que ocurriera todo esto? Voy a tratar de resolver esta cuestión. Vamos a ver, resulta que la psicología de masas es un fenómeno que explica cómo los individuos de un grupo pueden perder su identidad personal y racionalidad, reemplazándolas por una mentalidad colectiva. Durante los juicios, las multitudes dejaban de tomar decisiones individuales y se dejaban llevar por la emoción y la presión social del momento. En este contexto, la identidad del grupo y su deseo de purgar el mal superaban cualquier sentido de responsabilidad personal, llevando a decisiones drásticas y frecuentemente injustas. Relacionado con todo esto está el concepto de desindividualización, que se refiere a la pérdida de autoconciencia en situaciones grupales. Esto permitía que jueces, testigos y miembros de la comunidad actuaran de manera más agresiva o inmoral, sin sentir culpa personal. El anonimato que proporciona actuar dentro de un colectivo, junto con la despersonalización de las víctimas, facilitaba la brutalidad y la falta de empatía. La teoría del chivo expiatorio es otra explicación clave. Las sociedades, especialmente en tiempos de crisis, buscaban culpables para descargar sus ansiedades. Durante los juicios de brujas, se acusaban a personas de problemas ajenos a ellas y las brujas se convirtieron en un símbolo sobre el cual se proyectaban los miedos y las frustraciones de la comunidad. Otro factor importante fue el autoritarismo de los líderes y figuras judiciales que apoyaron los juicios. Estas personas solían tener rasgos de personalidad caracterizados por un deseo de controlar a los demás y poca tolerancia a los desacuerdos. Y este afán de imponer su autoridad facilitó la ejecución de políticas opresivas y la persecución de cualquiera que fuera considerado diferente o sospechoso. Esta histeria ocasionó una ola de acusaciones masivas y alimentó el temor compartido hacia la brujería, motivando a las comunidades a actuar de forma impulsiva y violenta. El efecto de conformidad es otro fenómeno social que contribuyó en estos eventos. Las personas, al sentir la presión de alinearse con las creencias de la mayoría, podían apoyar la condena de acusados incluso si no estaban de acuerdo con las acusaciones. El deseo de pertenecer y no desafiar las normas colectivas a menudo superaban cualquier inclinación individual hacia la justicia. Finalmente, la teoría de la identidad social explica cómo los grupos definen su identidad y, en este caso, cómo la comunidad veía a los acusados de brujería como otros, aquellos que no pertenecían o que amenazaban la cohesión social. Esta percepción de los acusados como extranjeros o enemigos facilitaba su persecución, ya que eran considerados una amenaza para la estabilidad del grupo. Y estos fenómenos en conjunto ayudan a entender cómo comunidades enteras pudieron participar en los juicios de brujería, guiadas por el miedo, la presión social y la necesidad de mantener el orden y la cohesión a cualquier costo, incluso a expensas de la razón y la justicia. Y cambiando un poco de tema, vámonos a las brujas de los cuentos que todos conocemos, esa estética de color negro, sombrero y escoba. ¿De dónde viene todo esto? La imagen clásica de las brujas con sombrero puntiagudo, escoba, nariz larga y vestida de negro es una construcción cultural que se ha formado a lo largo de los siglos y no refleja la apariencia real de las personas acusadas de brujería en la historia. Esta representación tiene múltiples orígenes simbólicos y culturales que se han ido fusionando con mitos y leyendas populares. El sombrero puntiagudo, por ejemplo, se popularizó en ilustraciones del siglo XVII y XVIII, y algunos creen que su origen está vinculado a los sombreros cónicos que usaban ciertas mujeres de clase baja en la Edad Media. Además, a los judíos en la Europa medieval se les obligaba a llevar sombreros similares para distinguirlos, lo que pudo haber contribuido a que las brujas fueran representadas con esta estética para marginarlas como diferentes. El mito de la escoba voladora tiene raíces tanto simbólicas como prácticas. Como la escoba era un objeto doméstico asociado a las mujeres, se convirtió en un símbolo de lo cotidiano y femenino en las historias de brujería. Además, algunas teorías sugieren que las brujas participaban en ceremonias paganas con escobas y usaban ungüentos alucinógenos aplicados en los palos para inducir visiones de vuelo. La imagen grotesca de la bruja con una nariz larga y verrugas es otra exageración. Esto también reflejaba la percepción que se tenía de las mujeres mayores, quienes eran más propensas a ser acusadas de brujería, vistas como figuras cercanas a la muerte y al mal.
El gato negro y otros animales como los cuervos, los búhos, los sapos, los murciélagos fueron asociados con las brujas como familiares, criaturas demoníacas que se creía ayudaban en sus actos malvados. Esta idea proviene de antiguas creencias paganas y supersticiones medievales que demonizaban a estos animales, especialmente a los nocturnos. Por último, la idea de las brujas haciendo pociones en calderos también tiene una base en la realidad, ya que muchas de las mujeres acusadas eran curanderas que trabajaban con plantas medicinales. ¿Cuáles eran los ingredientes comunes y reales que podían echar en un caldero? Se utilizaban ingredientes naturales que tenían tanto propiedades medicinales como significados simbólicos. Un claro ejemplo es la mandrágora, cuya raíz, por su forma humanoide, era vista como mágica. Otro ingrediente utilizado era el beleño, una planta que podía aliviar el dolor en pequeñas dosis, pero que en concentraciones más altas provocaba visiones o incluso la muerte. La belladona era otra planta conocida por sus efectos sobre el sistema nervioso, causando sedación o parálisis. Y el ajenjo era una planta usada como tónico digestivo o antiparasitario, además de que había muchísimas plantas más. En la medicina herbaria y en la alquimia era común este tipo de denominaciones, donde se usaban metáforas o eufemismos para describir ciertos ingredientes. Por ejemplo, la sangre de rata no era sangre de ningún animal, sino la resina roja de plantas como el drago, conocida como sangre de drago, y utilizada tanto en medicina como en rituales debido a su color rojo. Y otro caso similar es el de la cabeza de gato, que no se refería a una cabeza de un animal, sino a plantas con hojas que recordaban las orejas de un gato, como el galeopsis o la hierba gatera, que se usaban en problemas respiratorios. Con el tiempo, el folclore y la cultura popular contribuyeron a transformar estos elementos en símbolos siniestros y misteriosos, distorsionando su origen real. Y dicho todo esto, doy por finalizado el tema de hoy. Te lanzo dos preguntas, responde a la que quieras. ¿Crees que podría volver a ocurrir un acontecimiento tan terrorífico a día de hoy? ¿Y qué habrías hecho si te hubieran acusado de brujería a ti o a algún familiar cercano? Dame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Sabes que puedes contactar conmigo para sugerirme algún tema que tratar en el canal. Si te ha gustado este vídeo, no lo dudes y destroza el botón de me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto. Un beso de sangre, curiositoso, curiositosa.